Bueno, una vez he estudiado la historia del átomo, cómo se fue evolucionando a través de distintos modelos, cómo es un átomo. Es difícil de explicar cómo es el vacío, ¿no? Porque habíamos dicho que el átomo, si lo tenemos que definir, es vacío. Dentro de ese vacío hay que ubicar los electrones. ¿Cómo están ubicados los electrones? Porque las propiedades químicas están basadas, las reacciones químicas, las combinaciones de los distintos átomos para formar elementos, están basadas en las uniones químicas que hemos estudiado, la iónica y las covalentes. Y también los electrones determinan propiedades de los materiales, por ejemplo, los metales. No es lo mismo un compuesto iónico que un compuesto covalente. Eso hay que saberlo, ¿no? Las propiedades de los compuestos covalentes, iónicos y de los metales, en base a sus distintas uniones. Ahora vamos a ver la configuración electrónica. Esto es un PDF que les voy a dar en esta tarea, en esta clase, que ustedes van a bajar y van a leer junto conmigo. Entonces, bajen el PDF que les mando y lo van a leer junto conmigo, así subrayamos conceptos importantes. Empezamos el PDF hablando de la espectroscopía, que representan las huellas dactilares de los elementos químicos, para poder decir cuál es el elemento químico que tenemos en una muestra incógnita. Entonces dice el PDF que el estudio de los elementos químicos presentes en el universo se realizan principalmente aplicando métodos a distancia, siendo los llamados análisis espectroscópicos los más usados. Para entrar en este tema, que ya algo vimos en el tutorial anterior, tenemos que definir cómo se propaga la energía radiante o energía electromagnética, que se puede representar en una onda como esta manera, ¿no? Así. Entonces, una onda de energía electromagnética se representa en formas así de ondas. Este es un ciclo, este es otro ciclo, este es otro ciclo, así. Bien, ¿qué parámetros vamos a definir que nos va a ser útil este año? Por ejemplo, la distancia entre estas dos crestas se representa con una letra griega que es lambda y que representa lo que se llama longitud de onda. Dice, la distancia entre dos crestas se llama longitud de onda y se mide en nanómetros. Bien, entonces, primer punto es para poder definir las propiedades de una onda electromagnética, hay que definir su longitud de onda. Otro parámetro importante es la frecuencia. La frecuencia indica los ciclos por segundo que cumple la onda y se mide en hertz. Cuando cumple un ciclo en un segundo, se llama hertz, un hertz. En el dibujo tenemos, ¿cuántos ciclos? Bueno, a ver, este es un ciclo, ¿ves? Empieza acá y termina acá. 1, 2, 3 y 4 ciclos. Esos son los ciclos de onda. Si estos 4 ciclos los hace en un segundo, la frecuencia de esta onda es de 4 Hz. ¿Bien? Esto es muy importante, eso para la vida de ustedes como profesionales, como profesores, como científicos, tienen que saber qué es la longitud de onda y qué es la frecuencia de una onda. Bien, esto es importante, dice, las ondas más energéticas y peligrosas son las que poseen mayor frecuencia, es decir, más ciclos por segundo. La energía electromagnética configura un espectro continuo que va desde valores de energía elevados
tipo gamma o rayos cósmicos, hasta radiaciones cuya longitud de onda son del orden de los metros. Existe una radiación electromagnética que podemos ver con los ojos y se llama espectro visible. El espectro visible son los colores que ya habíamos visto en el video anterior, que generalmente aparecen en el arco iris. El arco iris es porque la luz del sol, energía radiante, se descompone en sus distintos colores. ¿Ven? Bien, vamos a ver acá unas imágenes. A ver. Bien, como ven acá tenemos una zona de frecuencias bajas, porque estos son ciclos por segundos, ondas separadas, con longitudes de ondas bastante grandes. Y acá tenemos una zona de mayor frecuencia, es decir, de mayor ciclos por segundo y de una longitud de onda, que es el pico entre las dos crestas, más chiquito. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las ondas más peligrosas que pueden penetrar hasta nuestras células y dañar el ADN? Esta zona. Estas zonas se llaman de alta frecuencia. Estas zonas se llaman de baja frecuencia. Bien, las radiaciones del microondas y todas las radiaciones de los celulares, televisores, radio, son de baja frecuencia. Bien, estas son las que producen mayor daño. A medida que yo me acerco a las ondas electromagnéticas de mayor frecuencia, de mayor ciclos por segundo, de mayor hertz, son más peligrosas porque llegan al ADN, lo alteran y producen malformaciones en los fetos, y en nosotros nos pueden producir cáncer, por ejemplo, ¿no? Bien, acá tenemos, esto hay que saberlo como cultura de un químico, o de un biólogo. Acá tenemos el espectro total completo electromagnético. Vieron que acá están las de mayor frecuencia, las de mayor ciclos por segundo. Ejemplos, los rayos gamma. ¿Qué son los rayos gamma? Los rayos gamma son los rayos que vienen de una explosión atómica. Son los que se tiraron en Hiroshima, en Nagasaki, en 1945, los de Estados Unidos contra Japón. Ahí destruyó todo, energía que destruyó, y aparte de destruir, murieron casi 200.000 personas después por cáncer. Se murieron desangrados porque atacaron los glóbulos, las plaquetas y la médula ósea de las personas. Bien, estas son las más peligrosas, eso lo van a estudiar los de química en segundo o tercer año. Todo lo que venga de reacciones nucleares. Los rayos X, ustedes saben que para entrar, las embarazadas no deben exponerse a los rayos X. Los rayos X llegan hasta los huesos, nada más, y hacen el reflejo, pero son ondas peligrosas también de alta frecuencia. Después tenemos los ultravioletas, que tenemos que usar ojos para no lastimar la retina. Tenemos distintos tipos de ultravioleta, que son los que vienen del sol. Están los ultravioletas tipo A, B y C. Los del C son frenados por la capa de ozono, son los peores, son los que producen también cáncer de piel, ¿no? Bien, después tenemos, vamos yendo a los menos peligrosos. Ven que las ondas se van separando, son de baja frecuencia. Es la zona del visible, que es la de los colores. Habíamos dicho que los colores son energía que podemos ver con los ojos. Después viene el infrarrojo. El infrarrojo son el calor. Todo lo que sea radiación calórica, nuestro cuerpo emite infrarrojo. No lo podemos ver con nuestros ojos. Todos los seres vivos emiten calor, que se llama infrarrojo. Pero sí se puede ser captado por ciertos aparatos. Y ciertos animales pueden ver el infrarrojo. Los animales que cazan de noche ven a sus presas con el infrarrojo, cosa que nosotros no podemos hacer, pero ellos, animales nocturnos, sí pueden ver el infrarrojo. Después tenemos la zona de las microondas, y después las de bajas ondas. Tenemos las ondas de los celulares, de los televisores, de las computadoras, de las radios, etc. Todavía no se sabe si estas energías radiantes hacen mal. Algunos dicen que sí, a largo plazo. Estas hacen mal y daño a corto plazo.
porque estas son muy energéticas. Bien, esto lo tenemos que saber como biólogos y químicos, ¿no? Bien, de nuevo, entonces, una radiación de alta frecuencia son los rayos gamma, los rayos X, después están las radiaciones que vienen del sol, que es el ultravioleta, el visible, esto lo vemos con el arco iris, después las radiaciones infrarrojas, que son calóricas, esto se usa ahora para medir la temperatura con la pandemia, se ponen ciertos aparatos que miden el calor que el cuerpo emana, y después las radiaciones de baja frecuencia, que son todas las de telecomunicaciones. Y acá tenemos el microondas. Muy bien, entonces entendemos cómo la energía radiante se propaga y sus distintos ejemplos. Bien, algo interesante sucede, dice, cuando se calientan los elementos químicos. Estos emiten radiaciones características de cada elemento, definiendo así su identidad. Cada elemento tiene su propia huella dactilar, llamados espectros de emisión o de absorción. Entonces, esto es importante. ¿Por qué necesitamos conocer las longitudes de onda, ese concepto de longitud de onda, de propagación de la energía? Porque los espectros de emisión o de absorción son las huellas dactilares de los átomos. Bueno, entonces puede ser de emisión o de absorción. Estos espectros son discontinuos, o sea, solo se observan algunas líneas. Estas líneas son captadas no por los ojos, sino por los aparatos. Algunas líneas son visibles cuando hacemos el espectro de emisión en la llama, que eso ya lo hemos visto, y voy a enviar unos videos de YouTube para que vean esas que se pueden hacer en clase, en el laboratorio, espectros de emisión de llama. Es decir, los átomos emiten color cuando se los calienta. Tenemos entonces los de emisión y los de absorción. Para explicar estos espectros, nos basamos en el átomo de Bohr, en el modelo atómico de Bohr. Para poder explicar, vamos a recordar cómo es el modelo atómico de Bohr, que duró nada más que 2 o 3 años. Es el famoso modelo, es importante porque es el modelo que está en los libros de la escuela. Pero recuerden que eso ya no es verdad. Bien, ¿qué dice en los postulados de Bohr que hay que saber? Los electrones se mueven, no remueven, se mueven, ven, acá corrijan, se mueven alrededor del núcleo describiendo órbitas o trayectorias definidas. Entonces, un concepto importante son las órbitas, que son trayectorias definidas, ¿no?, circulares alrededor del átomo. A cada órbita o trayectoria le corresponde un valor de energía constante llamado nivel de energía, representado por el número cuántico n. Bueno, ya acá empezamos con los números cuánticos, n. El nivel más próximo del núcleo es cuando n vale 1 y es el de menor energía. Y a medida que nos alejamos del núcleo, aumenta el valor de n y entonces aumentan las energías de las órbitas. Bueno, vamos a ver cómo se forman los espectros de emisión o de absorción. Acá tenemos entonces el modelo de Bohr, que explica, si bien es un modelo que está equivocado, explica muy bien los espectros de emisión y de absorción de los átomos y nos sirven para identificarlos. Tenemos el núcleo y los niveles, estos son órbitas. ¿Qué son las órbitas? Son trayectorias definidas por donde va a girar el electrón. La que está más cerca, la órbita que está más cerca del núcleo es n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. En este gráfico puse hasta 3, pero hay hasta 8. Este es el nivel de menor energía y a medida que nos vamos alejando del núcleo va aumentando la energía. ¿Cómo explica Bohr los espectros de absorción o de emisión de los átomos? Esto algo ya lo vimos en el tutorial anterior, la clase anterior. Tenemos un electrón aquí girando en su nivel más bajo de energía. Lo excitamos, le podemos dar energía, por ejemplo, a través de calor, por ejemplo, en el laboratorio.
Y entonces el electrón absorbe energía y pasa a un nivel superior. Si el aparato mide cuánta energía absorbió, da los espectros de absorción. Bien, entonces ya ahí tenemos el estado excitado. Pero como no es su estado natural, el electrón va a volver a su estado inicial o fundamental y lo hace devolviendo, emitiendo la energía en exceso que absorbió. En este caso, si el aparato mide la energía que emite, da los espectros de emisión. Si el aparato mide la energía que absorbe, da los espectros de absorción. ¿Entienden? Es lo mismo. Es lo mismo. Bien. Dice, de los postulados de Bohr se desprende una conclusión importante. Esto por ahí no lo van a entender mucho, pero es importante. Dice, la energía absorbida o emitida no toma cualquier valor, sino valores definidos. No absorbe cualquier cosa. Depende del electrón en qué átomo se encuentra y en qué nivel se encuentra, va a absorber valores definidos. Por eso decimos que se llama a esto, la energía está cuantizada. Bien, lo importante es que queden con esta definición que puse en amarillo. El resto no lo voy a tomar porque es para química, tercer año, física, lo van a estudiar en física. Muy bien, entonces el modelo de Bohr solamente explicó cómo se producen los espectros de absorción o de emisión para identificar los átomos. Y ahora vamos al modelo atómico moderno, actual, que se llama modelo cuántico, de la física cuántica. Dice, se inicia con los estudios de un físico que se llama de Broglie, según el cual una partícula con cierta cantidad de movimiento se comporta como onda. Bueno, esto pues, por ahí va a ser muy abstracto para ustedes, principalmente los de biología. En este sentido, el electrón tiene un comportamiento dual de onda y partícula. Al considerarse el electrón como una onda, es difícil conocer en forma simultánea su posición exacta y su velocidad. Esto es importante. Por lo tanto, solo existe la probabilidad de encontrar el electrón en un cierto momento y en una región dada del átomo. Y esa probabilidad se llama orbitales. Esto lo tienen que saber, todo lo que estoy subrayando. La idea principal de este postulado se conoce como el principio de Heisenberg. Bien. A ver. El principio de Heisenberg quiere decir que no podemos saber dónde está el electrón con exactitud. Por eso este dibujo, usted está aquí, puede estar acá, puede estar acá. El electrón no lo podemos saber dónde está, porque para saber dónde está lo tenemos que iluminar, dar luz para ver dónde está. Y cuando le damos luz, absorbe el electrón y salta a otro nivel. Por lo tanto, no podemos saber con exactitud, como Bohr decía, que yo sí sé dónde está, en una órbita fija. No, en este caso hay una incertidumbre y se conoce como principio de incertidumbre. Esto es muy importante y lo tienen que saber. Esto lo voy a tomar y lo saben. Esto es el modelo de Bohr, que ya no sirve con sus órbitas. Bohr decía, yo sé dónde está el electrón. Puede estar en el nivel 1, en el nivel 2, en el nivel 3. El electrón salta de un nivel a otro, vuelve, ¿sí? Pero Heisenberg dice, no, yo no puedo realmente saber dónde está el electrón, porque cuando yo lo voy a iluminar, lo miro, lo ilumino, salta, justamente salta a otro nivel. Entonces ya no está más acá. Por lo tanto, se considera una probabilidad, una zona, una nube. Acá empieza el concepto de nube. ¿Ven? Acá Bohr considera el electrón partícula y Heisenberg, el principio cuántico, considera a los electrones como nubes de cargas negativas. No se sabe con certeza dónde están.
para que les quede bien la cabecita quién es Heisenberg, acá está una foto de Heisenberg. Fue en la época de Hitler, era alemán, el científico alemán, en la época de Hitler. Miren cuánto pasó, que dijo ese principio que dio origen a todo lo cuántico. ¿Mm? Bien, acá está la dualidad partícula-onda. ¿Ah? Esto es el electrón, que antes, en la época de Bohr, decíamos, el electrón es una partícula con carga negativa. Pero ahora sabemos perfecto que no sabemos dónde está, porque cuando lo queremos ver se escapa. Entonces decimos que en realidad el electrón es una nube de carga negativa. ¿Ven? Una nube. Y a esto le llamamos orbitales. Orbitales, no órbitas, que es una probabilidad de encontrar el electrón en esta zona. No en esta zona fija, sino en esto. Por eso se llama entonces comportamiento dual. Partícula-onda. Onda, ¿se acuerdan? Como las ondas electromagnéticas que hemos estudiado, donde estudiamos la frecuencia, la longitud de onda, que era la distancia entre estas dos crestas. Bueno, el electrón ahora se considera como una onda, en realidad, y que no sabemos dónde está porque es una nube, es una onda. Una onda no es una partícula. Acá están los orbitales de la física cuántica del átomo cuántico. No son órbitas, son orbitales. Son nubes que, como ven, tienen formas distintas. Bien, para poder saber y distintos niveles energéticos. Entonces, para describir los orbitales y para describir el electrón, necesitamos de los famosos números cuánticos. Entonces, estas son nubes de carga negativas que se llaman orbitales y miden probabilidades. Físicamente o matemáticamente decimos que esas nubes representan la probabilidad de encontrar al electrón. Para lo cual, para caracterizar los orbitales, es decir, para saber qué energía tienen y qué forma tienen, no es lo mismo que el electrón esté acá, que esté en este orbital P, D, no es lo mismo, o S, se necesitan de los famosos números cuánticos. Que vamos a hacer ahora, vamos a cortar aquí y vamos a hacer otro tutorial y entrar a los números cuánticos.